El plato fuerte. Bueno, vamos a los negocios sucios del régimen neoliberal y abre la mañanera con esta explicación. Es muy importante. ¿Cómo está el tema de los medicamentos en este país? Porque hay unas narrativas, unas campañas en contra de la 4T, un golpeteo absoluto diciendo no hay medicinas, ¿no? De ahí empiezan y se van en torno a sectores vulnerables. ¿Cuál es la realidad? Que hoy el gobierno está adquiriendo los medicamentos directamente a los laboratorios. Antes había 10 grandes distribuidores, coyotes, ¿no?, que encarecían los precios y que además no entregaban lo que debían entregar al sector salud. Por eso el director del IMSS, Zoé Robledo, explica cuál era la situación que prevalecía y qué se está haciendo ahora. Hay que destacar que dentro de estas 10 distribuidoras había una sola que se llevaba el 35% del pastel. Auténticas millonadas al amparo del poder, políticos metidos, también empresarios, intermediarios, o sea, todo un entramado de intereses que incluso tiene aún como caretas a medios de comunicación. Había una enorme simulación sobre lo que significaba. En realidad compraban juntas, pero compraban diferentes tipos de medicamentos para los mismos padecimientos. En todo el periodo del 12 al 18, solo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto de medicamentos del país, casi el 80% en solo 10 empresas de distribución, un total de 241,000 millones de pesos en 10 empresas. De esas 3 empresas, solo 3 concentraron la mitad de todos los contratos. Una sola, el Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35% de la compra de todo este periodo, con un monto de 106,000 millones de pesos en una sola empresa en estas compras del sexenio pasado. Y bueno, hay quienes se han aventado una serie de expresiones sin siquiera darle la oportunidad de que entre en operación la megafarmacia del bienestar. O sea, tenía apenas 2 semanas de establecida, hay que decir, se compraron unas bodegas en el Estado de México, pero apenas tenía 2 semanas en funcionamiento y hay quienes armaron campañas al vapor. Adela Micha dijo, fracasó la megafarmacia del bienestar. Vamos a recordar. La megafarmacia del presidente López Obrador fue un capricho que se hizo al vapor. Y por eso no extraña que hoy no sea más que un sueño que se evapora. La famosa megafarmacia es el 5º intento de la Cuarta Transformación por hacer algo básico, garantizar medicinas para los enfermos. Nuestro derecho, además. Pero a 2 semanas de haber sido inaugurada, es evidente que se trata de un enorme fracaso. 2 semanas de funcionamiento de esta megafarmacia del bienestar y decretaban su fracaso. Y eso sí, le dieron décadas de oportunidad al régimen neoliberal para demostrar que algún día iba a llevar el desarrollo a las mayorías. Y nos quedamos esperando. Pero en ese sentido, el general Lohman, Pedro Lohman Iturburu, director general de Birmex, explicó cómo está funcionando esta megafarmacia del bienestar. Tiene más de 1,000 claves diferentes, es decir, más de 1,000 medicamentos distintos, que son básicamente los que se requieren para todos los padecimientos. Entonces ya están las claves, ya están los medicamentos llegando poco a poco y sin duda es un esfuerzo de Estado en donde los medicamentos están en las comunidades, pero en esta megafarmacia también van llegando adicionales. Vamos a ver. El universo con el que cuenta la megafarmacia son 1,190 tipos de medicamentos. Tenemos actualmente de estas 1,190 medicinas, 2,465,975 piezas que suman un valor de 119,081,248 pesos para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12,541 llamadas. De esas 12,541 llamadas, 6,507 corresponden a llamadas sin interacción. Es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente 2 cosas. La CURP, para saber que la persona existe,
y enseguida la receta, el número de receta. Estamos atendiendo 523 folios. Tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. Bueno, y hay que decir que se acabaron los coyotes de cuello blanco, se acabaron los Roberto Madrazo, los políticos gestionando la venta y compra de medicamentos. Esto cambió a partir de ir directamente con los laboratorios. Incluso se ha comprado en el extranjero, porque la idea es tener los medicamentos, no hacer grandes negocios. Esto lo explica el director del IMSS, Zoe Robledo. Se modificó completamente la forma como se compra. A la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS Bienestar. Llegaron a participar 334 empresas, un total de 196 millones de pesos para adquirir 3.817 millones de piezas de medicamentos. El IMSS Bienestar en 23 estados ahora es quien homologa los medicamentos que se van a adquirir, que Birmex se ha convertido en el único distribuidor del sector público y, desde luego, un elemento adicional, contar con la megafarmacia. La llegada de IMSS Bienestar cambia por completo el sistema. Como antes no solo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos. Bueno, y a propósito de las narrativas de golpeteo en contra de la Cuarta Transformación y todo lo que hace López Obrador, bueno, pues resulta que algunos están poniendo el grito en el cielo diciendo: López Obrador va por los órganos autónomos, le va a dar un golpe a la ciudadanía. Veamos Reforma el día de hoy, lo que dice en primera plana: busca AMLO, ¿no? Quitar los contrapesos, y entre otras, Reforma se avienta una que es una franca mentira. Es esto. Dice: un golpe a los ciudadanos. Estos son los órganos autónomos que están en la mira del presidente y cuya desaparición tendría un grave impacto. El INAI, claro, si lo quiere desaparecer, la COFESE también, y esto tiene una explicación. Pero Reforma asegura que López Obrador va por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto implica, de acuerdo a Reforma, los efectos es darle impunidad en abusos al poder público. Pero pues eso es una mentira, que López Obrador quiera cercenar, quitar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que sí es que ha criticado en particular a la COFESE, al IFT, al INAI, estos organismos que crearon como gobiernos paralelos para darle cabida a los amigos de la clase política y también, bueno, con sueldos de relumbrón. Incluso varios de ellos ganan más que el propio presidente de la República. Vamos a ver esta crítica y sí, esto lo va a incluir en el paquete que va a presentar el 5 de febrero. No, la Comisión de Derechos Humanos no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios. Nos comprometimos a que haya internet para todos. No nos han dado permiso. Nada más para atender en ciertas comunidades. No podemos nosotros dar el servicio de internet en la Ciudad de México. No podemos vender chips aquí en la ciudad, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad, aunque sea más barato, porque este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno. ¿Para qué sirve? Pues para proteger a estas empresas. Crearon este organismo supuestamente autónomo,
autónomo del pueblo, autónomo del gobierno, no autónomo de las empresas. Entonces me presenta el consejero jurídico la lista, 10, pues ¿a quién proponemos? Y ya sabían ellos a quién quería cada grupo de estos que dominan, ¿no?, las comunicaciones. No, pues estos no, porque ya es mucho descaro, ¿no?, que vayan de empleados, porque estos 10 les hacen examen. A ver, el que sacó mejor calificación. Y ya, ese va. Y es que además antes nos apretaban el cinturón a los de abajo, ¿no?, y a trabajar para los de arriba, para estos organismos burocráticos, por ejemplo el INAI, con 25 direcciones generales. Pero además, algunos comisionados del INAI tenían a su alcance la famosa American Express. Se iban a divertir, se iban a las pachangas, a fiestas, a situaciones que, si uno investiga, andaban pues muy entretenidos en otras cosas, en todo menos en la transparencia. Y además no daban información sobre este tipo de gastos. Pero en el caso del INAI, pues un elefante reumático, por eso dice el presidente, se puede desaparecer y que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación tengan las funciones. No quiere decir que se van a cercenar las funciones, sino que ya no se gaste tanto en incluso duplicidad de funciones. Todo esto es dinero del presupuesto, mantener toda esta estructura. Pero miren esto, ¿cuántos han asistido a este instituto de la transparencia? ¿Qué nos cuesta? Porque estos son funcionarios que ganan de 100 a 120, aquí 100,000 más. Son 25 direcciones generales. Necesitamos esos recursos, ¿para qué? Pues para compensar a los trabajadores que fueron dañados por la reforma neoliberal de Zedillo, que trabajan 30 años y cuando se jubilan van a recibir la mitad de su sueldo. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño? Pues vamos a hacer una revisión de qué funciona, qué no funciona. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Presentar una solicitud, requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo. No es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita. Además, esta austeridad republicana puede ayudar al tema de las pensiones, porque una cosa es lo que se da en programas sociales. Este año 680,000 millones de pesos. Las pensiones a adultos mayores, esas son constitucionales, esas se dan bimestralmente. Pero hay otro tema que son las pensiones de los trabajadores. Y luego dicen algunos, lo que pasa es que no habrá dinero que alcance. Dice López Obrador que el gobierno puede hacer un esfuerzo. Y a partir de meterle tijera, a partir de la austeridad republicana, sobre todo ante los excesos.
hicimos un ejercicio de cuánto nos cuesta el INAI al año, ¿no? Ahí tenemos el comparativo y qué representa en lo que hace a pensiones para adultos mayores. Digo, para entender la magnitud del gasto, ¿no?, que está haciendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Nos cuesta más de 1.000 millones de pesos, son 1.097.353.000 pesos, lo que equivale al pago de 182.892 pensiones para adultos mayores. Esto de acuerdo al presupuesto de egresos. Y si vemos, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia, que tampoco es nada barata, son 687 millones de pesos anuales, un poco más, equivalentes a 119.012 apoyos de jóvenes construyendo el futuro. Como plantea el presidente, si nos ahorramos esto, podemos entregar más para apoyo social y además no van a desaparecer las funciones. Insistir esto, se pueden absorber. Por ejemplo, lo que hace la COFESE, que es la procuración de que haya competencia, pues se puede absorber por la Secretaría de Economía. Además, en lo que hace el IFT es increíble lo que plantea el presidente. Se puede dar internet más barato a la ciudadanía del Valle de México, pero no quieren que el gobierno, que la CFE entre a dar el servicio de internet porque van a proteger a monopolios privados. Entonces, ¿qué quieren estos organismos? ¿Realmente el beneficio de las mayorías o simplemente el beneficio de los grupos de poder? Tenemos algunos... ¿A qué vamos? ¿A los cartones o de una vez a lo que plantea el presidente de otros órganos como la Comisión Federal de Competencia y otros, insisto, órganos autónomos que están dentro de esta lista que estaría buscando desaparecer a través de esta iniciativa que va a presentar el 5 de febrero el presidente? Vamos a escuchar. Sin afectar a los trabajadores de base. Ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos. Van a dejar sin trabajo. No. No vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Y la Secretaría de Comunicaciones se va a hacer cargo de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. Y para muestra un botón, y además el presidente está dando el ejemplo. Primero, gracias a López Obrador, gracias a iniciativa del presidente, se reforma la Constitución para que nadie gane más que el titular del Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, los ministros y ministras se están pasando la Constitución por el arco del triunfo. Eso no les importa, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, está gastando mucho menos la oficina de la presidencia de lo que gastaba Enrique Peña Nieto. O sea, era increíble. 3.600 millones gastó en 2018 Peña Nieto frente a 500 millones que ejerció el año pasado el López Obrador, 7 veces menos. Entonces, sí se puede esto de la austeridad republicana. Es cuestión de voluntad. Para que vean que sí se puede hacer un gobierno austero. Esto es lo autorizado en el 18 para la presidencia, 1.797 millones. Terminaron ejerciendo 3.681. Esto era bastante común. Autorizaban una cantidad y terminaban ejerciendo el doble. Y mucho de ese presupuesto no estaba sujeto a comprobación, porque se le consideraba de seguridad nacional. Y ya existía el Instituto de la Transparencia, ¿no? Llegamos nosotros, y esto es lo autorizado, y esto es lo que ejercemos, autorizado
1,570 y ejercemos 721. En el 20 se autorizan 919, ejercemos 524. En el 21 autorizan 805 en el presupuesto, ejercemos 515. En el 22 autorizan 834, ejercemos 491. En el 23 876, el año pasado, ejercimos 533. De 533 que ejercimos en el 2023 a 3,681. ¿Cuánto es el ahorro? ¿Se puede o no se puede? No, pues sí se puede. De hecho, podría haber rematado al presidente con otra de sus frases, la detengan para que aprendan, ¿no? La podríamos incluir aquí atrás. Tenemos algunas frases del presidente, el que no acaba de morir, dice, no es mi fuerte la venganza, lo que diga mi dedito. Podríamos incluir esta de tengan para que aprendan, o esta otra de ganaste pero no saliste, ¿no? Como le dijo un campesino, y tantas más. La de ayer es épica también, ¿no? En donde dice básicamente que pues no se va a rajar, ¿no? No hay que rajarse, dice el presidente. Bueno, a propósito de los órganos autónomos, hay que recordar esto que decían conservadores, el INE no se toca, pero el INE, el de los cochinitos, ¿no? Pusieron algunos cochinitos en funcionamiento para que sudaran el dinero, resulta que los tenían bien guardados, y ahora Lorenzo Córdoba, el que era el presidente del INE, pues está ungido como líder, ¿no? Social, según ellos, apartidista de los propios conservadores. Vamos a ver este cartón de Rocha que plantea esto de Lorenzo Córdoba allí en la jornada. A ver qué es lo que plantea el maestro Rocha respecto a Lorenzo Córdoba. Bueno, está diciendo: diversas organizaciones de la sociedad civil me han convocado para ser orador de lujo y yo al lujo nunca le he dicho que no. Hay que recordar que también pues ganaban más que el presidente, los consejeros, y tenían sus cochinitos, insisto, bien guardaditos.